Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio del libro Algo que cayó del cielo. Estamos con la autora Angélica Castellanos. Ella es estudiante de licenciatura en idiomas de nuestra universidad, artista audiovisual, ilustradora y escritora. Sus ilustraciones, generalmente bajo el seudónimo de Chica Vinagre, han hecho parte de numerosas exposiciones y salones de arte, así como publicaciones en medios nacionales e internacionales, digitales e impresos. Recibió una mención de honor en el concurso de cuento corto de la Feria del Libro de Bogotá en el año 2015. También nos acompaña la líder de la Escuela de Ciencias de la Educación, Litsi Etel Gaitán, quien estará guiando este conversatorio junto con la autora del libro. Antes de dar inicio, les hago unas recomendaciones y es que todos tienen los micrófonos desactivados para que podamos llevar a cabo pues satisfactoriamente esta sesión, pero tienen habilitado el chat en caso de que requieran hacer algún comentario, quieran hacer una participación alrededor de este conversatorio, pueden escribir en el chat libremente. Nuestra monitora Sandra, de la sede nacional, estará muy pendiente del chat, leyendo sus comentarios y los estará transmitiendo a las personas que estarán acompañando este conversatorio. También estaremos enviando el registro de asistencia para que por favor lo diligencien. Para nosotros es importante conocer su opinión respecto a estas sesiones. Con una cordial bienvenida y agradecimiento a todos nuestros participantes y en especial a la líder Litsi y a la autora Angélica, damos la bienvenida y damos inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Ángela, muchísimas gracias a ti, gracias por este espacio, este encuentro y por posibilitarnos también generar estos escenarios para poder escuchar a nuestros estudiantes, que son principalmente los actores fundamentales de nuestro quehacer pedagógico y nuestro día a día. ¿Sí? Entonces, bueno, mucho gusto, me presento, soy Litsi Gaitán, yo soy la líder de la Escuela Ciencias de la Educación en la zona Centro Oriente y está conmigo y tengo el gusto de presentarles a nuestra estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, Angélica María Castellanos. Angélica, hola. Hola, muchas gracias por invitarme. Para mí de verdad es un honor que me hayan permitido dar este espacio para presentar mi libro y pues estoy muy contenta con eso. No, Angélica, gracias a ti por permitirnos también conocer tu obra, por tener el interés de compartir con tus compañeros también este trabajo tan juicioso que vienes haciendo y lleno de ganas, de imaginación, de creatividad. Pero bueno, yo pienso que vamos a entrar como en escena y vamos a empezar a hablar sobre tu libro, sobre tu obra, que es lo que nos convoca en la tarde del día de hoy. Bueno, entonces para iniciar voy a compartirles y voy a leerles un pequeño fragmento que hace la escritora Yasmín Botero del libro de Angélica María, ¿sí? Está precisamente en su prólogo y pues ojalá ustedes después también puedan tener este libro que es una gran invitación a hacer cosas muy interesantes. Entonces, voy a iniciar con las siguientes preguntas. ¿Qué puede caer del cielo? ¿Un avión, un pedazo de nube o un ángel? Pues eso es lo que vas a saber muy pronto al leer este libro y descubrir cómo puedes crear tu propio ser caído del cielo. La literatura hace parte de las artes, que específicamente es el arte que se vale de las palabras para explorar otros significados, que trascienden el uso convencional de la lengua y que expresan las emociones humanas a través de símbolos. Así como el compositor musical ensaya una coreografía con su cuerpo y sus movimientos, el autor de la literatura trabaja las palabras. Entonces, bueno, Angélica, cuéntanos un poquito, ¿cómo haces tú para trabajar esas palabras como escritora?
Bueno, si me preguntas por el método de escribir, yo creo que siempre es algo complejo y depende de lo que necesite uno en el momento, ¿sí? Yo he escrito, digamos, pues antes de hacer los cuentos, había escrito más el tema de los ensayos, incluso pues tuve la oportunidad de estar en un proyecto de una biblioteca sobre un cineforo en el que estuve escribiendo pues 3 ensayos sobre películas diferentes. Igual mi primera profesión es artes audiovisuales y tiene que ver mucho con el cine. En ese aspecto, pues lo primero que uno empieza es a hablar con las palabras a partir de qué es lo que quiere, digamos, como expresar de la película y como las opiniones que uno tiene. Pero pues también he trabajado, digamos, por proyectos. A veces como que encuentro una convocatoria que me gusta y voy e intento escribir algo. A veces simplemente es un proceso como que surge ya. Tengo la necesidad de sentarme a escribir y aparece. Otras veces me demoro más, por lo menos con Algo cayó del cielo. Me demoré bastante, o sea, me demoré bastante en pensar qué hacía con eso. Porque en un principio como que lo pensé como, bueno, pues botémonos un corto, luego como, ok, no, de pronto no en este momento, de pronto después. Y luego empecé a pensar ya como en una historia. Y resulta que fue curioso porque eso fue como un mes antes de escribir el libro que me encontré con la autora del prólogo, con Yasmín Botero. Estábamos hablando pues precisamente sobre los libros, sobre el vender en la librería el libro de ella. Y pues ella me dijo, no, pues tú que te ganaste pues la mención de honor en Bolivia y aparte pues sabes ilustrar, ¿por qué no haces algo tuyo? Y yo, bueno, como que le saqué un poquito el quite. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Intentémoslo. Y empecé primero a hacer las ilustraciones y pues después las empecé a acompañar del texto. Y dije, no, pues quiero esto, quiero hacer esta historia. Entonces iba haciendo a veces primero la ilustración, luego el texto o al revés. Entonces eso creo que depende, pero yo soy muy intuitiva de pronto a la hora de escribir o a la hora de hacer las cosas. Bueno, qué interesante porque en ti, y como tú bien lo expresas, juega mucho la intuición, ¿no? Y seguramente esa conexión tuya con tus emociones y dependiendo del momento en que también te encuentres desde allí, como tú lo expresabas, empiezas a escribir, ¿no? Y también nos compartes que este ejercicio inicia en un momento también desde lo académico, pero esto también se va transformando y teniendo otros tintes que pues que empiezan a movilizar en ti otros escenarios de ejercicio escritural, ¿sí? Entonces, bueno, ya que nos empiezas a contar un poquito de tu inspiración, ¿cierto que sí? Yo quisiera que nos contaras a todas las personas que estamos en esta sala contigo, ¿qué te inspiró a realizar el libro Algo cayó del cielo? Pues como te decía, en el donde estaba viviendo en ese momento en el que pues, se me presentó como la idea de escribirlo, hay una zona que es bastante boscosa, ¿sí? Entonces yo había salido de la universidad más o menos como hace como un año antes y a mí me gusta, como me gustaba y me gusta todavía, como ir a caminar así monte arriba. Y en una de esas me encontré una cometa, que ese es el personaje. Me encontré una cometa, pero yo dije, oye, hace rato, o sea, cuando me la encontré, no sé, encima, botada en el piso, y yo dije, no, pues hace rato no leo cometas tan chévere. Y me dio como una emoción y yo dije, no, pues bacano como escribirle una historia a partir de eso. Me demoré mucho, sinceramente me demoré mucho en planearla, pero bueno, las cosas salen cuando salen. Sí, definitivamente las cosas se dan en el momento que deben darse, ¿sí? Ni antes ni después, sino en el momento. Y bueno, tuviste una excusa supremamente interesante para poder construir tu libro y que efectivamente vuelves a conectarlo con tus emociones, ¿sí? Y que muy seguramente lo conectas con tus experiencias en la infancia alrededor de una cometa. Y desde allí, pues también escribes. Eh, bueno, cuéntanos un poquito, Angélica María, ¿qué tipo de libro es? ¿A qué público está dirigido? Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, pues este libro, digamos como que la excusa primero fue hacer un cuento corto.
pero yo creo que en el proceso, pues también cuando tuve a mi hija, modifiqué bastante lo que quería hacer con ese libro. Entonces me di cuenta que a ella le gustaba mucho colorear. O sea, hay una época que a los niños les encanta colorear. Entonces yo dije, ok, ¿por qué no? Pues igual tengo el público objetivo directamente al lado de mi casa. Entonces dije, no, pues voy a hacerlo para colorear, voy a hacer lo que sea interactivo. Independientemente de eso, siempre me han gustado los productos audiovisuales, literarios, o todos pues, los productos que tengan que ver con la interactividad, porque siento que tienen un potencial bastante grande en la forma en la que te atrapan. Me fascina mucho la televisión educativa por esa misma razón, porque hace que tú interactúes pues con el contenido, no es solo como acceder a ese contenido de forma pasiva. Entonces, bueno, empecé a pensar que lo quería hacer más bien como algo interactivo y resultó pues siendo un cuento que es perfecto para las primeras fases de la preescritura y la prelectura de los niños, más o menos como una edad entre los 4 y los 8 años, y que, aunque yo la verdad no sé mucho de pedagogía, entonces esto considero que es bastante bueno para eso. Y lo otro que me gustó es que les permite, digamos, nombrar al personaje principal e interactuar con el personaje principal, no solo con el color, sino con hacer otro tipo de actividades. Entonces, nada, pues creo que lo pensé así y creo que se ha dado como resultado, a la gente le ha gustado bastante. Bueno, pues nuestros compañeros, estudiantes que nos acompañan en la sala dirán, pero bueno, ¿cuándo nos mostrarán el libro? ¿Cierto? Tranquilos, que ya ahorita vamos para allá, ¿cierto? Les estamos dando un pequeño abrebocas para que ustedes después puedan encontrarse con el libro y vean también de qué viene hablándonos Angélica María, ¿sí? Y bueno, Angélica María, tú dices algo que es como este libro, tú lo mencionas, un cuento, ¿cierto? Un cuento corto que permite que el niño se apropie de él y que tenga otra dinámica con el mismo libro, ¿sí? Entonces tú dices que permite que él coloree. Seguramente es un libro también para el juego, para la exploración, para la creación, ¿sí? Porque sin duda alguna tú en el libro invitas precisamente a eso, a crear, a explorar, a imaginarse también esos otros mundos posibles, que eso es también lo que permite la literatura. Es ir con esta capacidad de imaginación que tenemos los seres humanos a mundos posibles y mundos que nosotros también construimos desde ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué te motivó a ti? Bueno, yo pensaría, ya creo saber cómo la respuesta, pero quisiera preguntarte y que nos contaras un poquito qué te motivó a ti para escribir el libro. O sea, ya nos hiciste como una pequeña introducción cuando nos dijiste lo de la escritora de literatura infantil y juvenil, Yasmín Botero, ¿sí? Ya nos hiciste un pequeño acercamiento, pero además de eso, ¿hubo algo más que te inspirara para crear el libro? Pues yo creo que también lo que te decía, o sea, se me metió la idea de eso y dije, bueno, pues probemos, yo soy muy como de probar, de probar estilos, de probar cosas, de buscar, de preguntar, de tener como conocimientos random, o sea, y luego como que lo mezclo todo y aparece algo. Entonces creo que ese es mi proceso, no es muy estructurado realmente, pero pues sí creo que ha dado como buenos resultados en ciertas cosas. Eh, pues yo no sé, o sea, curiosamente, alguna vez cuando era muy pequeña, yo le dije a mi mamá que quería hacer escritura. Me tardó casi que 30 años. Pero se lo dije y le dije que pues, le iba a sentar y que le iba a dictar un cuento y efectivamente ahí ella todavía tiene ese cuento guardado. Entonces, no sé, creo que es algo que lo busca uno también. Tú acabas de mencionar algo que de hecho me conecta ayer con algo que mencionaba, bueno, ayer y antier con algo que mencionaba nuestro señor rector, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador.
Y él decía que lo más importante de nosotros era no dejar de soñar. ¿Mm? Y tú precisamente retomas esto diciendo que siendo niña, ese fue tu sueño, ser escritora. Y mira que aunque seguramente tú no estás, digamos, buscando tu formación como literata, ¿cierto? Porque tú te estás, tu mismo perfil profesional se ha venido encaminando desde diferentes y diversas aristas, ¿sí? Que yo pienso que esa es también tu riqueza. Eh, Desde tu esencia eres escritora. ¿Mm? Y eso lo resalto y lo rescato porque de verdad que es supremamente interesante las construcciones que tú vienes haciendo y bueno, muy seguramente esa variedad de aprendizajes, de experiencias que tienes, eso es también lo que muestras en tu construcción, ¿sí? En tu libro, en tus ilustraciones, pues porque yo también quiero contarles que Angélica María, además de ser escritora, es ilustradora y tiene una gran facultad para ilustrar pues su libro, que para mí eso es algo, mejor dicho, como que me parece wow, ¿sí? Pero bueno, todavía no les vamos a contar lo de la ilustración. Le quiero preguntar a Angélica María. Angélica María, ¿qué es lo que más te gusta de este libro, Algo cayó del cielo? Pues lo que, o sea, a mí personalmente me gustó mucho la creación del personaje, que es como una especie de mantarraya, o sea, es como una cometa medio mantarraya. Pero también me gusta mucho que cuando, o sea, por fuera de mi proceso, cuando puse a la venta el libro, se haya generado un espacio como de conversación tan bonito. O sea, también resalto mucho que en la literatura infantil lo que hay es un espacio para compartir con la familia. Y eso me parece especialmente lindo porque también son recuerdos que uno guarda durante mucho tiempo y que sirven mucho para el proceso de promoción lectora, ¿sí? Entonces, una vaina que me parece súper bonita es que en un momento pues yo presenté el libro en el Banco de la República y dejé el correo, el mail mío, y me escribió un niño de 10 años diciéndome que le encantaba el libro, que muchas gracias por haberlo escrito. O sea, yo creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado, porque tomarse el tiempo, pues una persona que no lo conoce a uno y tomarlo con tanta alegría, pues le llena a uno, saber que está haciendo algo que a alguien más le llena y le ha gustado y como que le ha servido para tener un buen momento. Y creo que ese ha sido, digamos, como también el propósito de mis ilustraciones. O sea, en parte es expresarme emotivamente o expresar lo que quiero decir o expresar mis ideas, pero otra parte que yo valoro mucho es el poder generar espacios pues, o poder generar espacios o recuerdos en la gente. Entonces me gusta también mucho el hecho de generar ilustraciones como comisiones para las personas y que pues eso sea también un espacio para compartir. No, pues súper interesante. Tú tocas aspectos fundamentales de la literatura infantil y de lo que es leer en la primera infancia, ¿sí? ¿Cómo qué? Como precisamente eso de permitir que a partir de las letras y este mundo mágico del encuentro alrededor de la literatura, pues se generen vínculos con la familia, ¿cierto? Además de eso, que efectivamente cuando se lee un libro que llega al alma, permite y tiene como un momento como que la persona siempre recuerde a ese autor, a ese libro y que lo conecte también con las experiencias vividas, ¿sí? Entonces, pues muy lindo lo que te expresa el niño y lo que tú dices. Tomarse el tiempo de escribirte a ti es porque seguramente para él sí fue significativo ese momento de lectura y ese momento de construcción, que es lo que también permite el libro, ¿sí? Entonces, bueno, desde lo que tú me vas preguntando, yo también lo voy hilando con las preguntas. ¿Por qué consideras importante la literatura en la vida de los niños y las niñas? Pues yo que al día de hoy yo creo que fue bastante importante el proceso de promoción lector que me hicieron a mí. Nosotros teníamos una particularidad, o sea, yo digo que en algún momento generamos como
como, no sé, esa costumbre de ir en momentos especiales a la biblioteca, entonces se volvía como un paseo, un súper paseo. Entonces mi mamá nos llevaba a mí, a mi hermana y a mi papá a la biblioteca y nos decían, bueno, cojan lo que quieran. Y en un momento pues fuimos a la biblioteca acá de Bucaramanga y nos encontramos un libro con él, no me acuerdo cómo se llama, la ficha donde escriben quién es el último, que lo tomó, y estaba ella en un cumpleaños de ella, en el libro infantil. Entonces fue curiosísimo porque de hecho, digamos, como ese proceso lector lo hace a uno enamorarse de cierta forma de los libros. Lo que dice también es muy cierto, uno encuentra como otras formas de ver el mundo. Obviamente pues es un proceso que también es, pues, también es muy, muy interior y muy interno dependiendo de lo que a ti te guste, pero que sí necesita que hasta cierto punto sea guiado por los familiares y que se vea como una alegría, no como un problema, ¿sí? En la universidad a mí me pasaba que varias personas me decían, ay, a mí me encantaría poder leer, pero yo no pude porque no me enseñaron o no me pusieron a leer o como que no me hicieron tanto ese proceso y me cuesta bastante. Y pues sí, si a uno que a veces tiene como ese carácter de leer, cuando deja de hacerlo le cuesta volver a retomarlo, no me imagino a la gente que pues casi que no le han hecho ese proceso lector. Eh, pero sí es bastante importante, ¿por qué? Porque uno se sale un poco como del molde, pues del molde que le están dando, o sea, puede uno llegar a ver otros puntos de vista, puede llegar uno a comunicarse de otra forma, además es bastante bueno para reflexionar, digamos uno puede representar muy bien, también sirve para desahogar muchas cosas. Yo creo lo mismo, o sea, un libro también es como una forma de hablar con otra persona. Entonces te sirve muchísimo porque o sea, es curioso porque pasan los años, pero parece que las ideas fueran las mismas, ¿sí? Yo una vez me encontré estaba leyendo algo de Shakespeare y decía, si no quiero perder a un amigo, no le preste dinero. Y eso es algo del año 1800 y todavía sigue aplicándose. Entonces es como si las cosas no, o sea, es curioso como si el ser humano por dentro no se modificara tanto y tú pudieras encontrar esos links con otras personas que existieran en otro tiempo y de la misma forma crecer como persona, o sea, tener otra cosa diferente a lo que pues el ambiente te muestra. Y creo que eso es como lo bonito de tener ese proceso lector, que aparte es bastante introspectivo. Sí, y precisamente tú dices pues que tu familia fue crucial en ese proceso lector y seguramente también escritor, ¿cierto? Y seguramente tú ahorita decías al comienzo, yo no sé mucho de pedagogía infantil, como les dije a las personas que nos acompañan en la sala, Angélica María estudia licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y claro, digamos que hablar de literatura infantil es precisamente eso, que hace parte de un proceso, ¿sí? Que va a llevar a que el niño y la niña se interese tanto por el mundo de las letras que quiera llegar a leer y a escribir por sí solo. Pero de hecho el niño y la niña, cuando están en su proceso, también están leyendo y escribiendo de múltiples maneras, ¿cierto? Entonces los niños y las niñas nos leen a nosotras. Tú dijiste que tenías una niña, ¿sí? Al comienzo. Sí, son bastante gráficos. Muy gráficos y además de eso, ellos también lo leen a uno desde las mismas emociones. Exacto. Seguramente tu chiquita también leía tu rostro cuando le dabas de comer, seguramente tu chiquita también leía tus emociones de pronto cuando estaba mal genio y seguramente estabas tú de mal genio y seguramente le caía mal el alimento que le dabas, ¿cierto? Entonces, los niños y las niñas leen de múltiples formas que a veces lo que tú dices, reducimos la lectura y la escritura al espacio de la escuela. Y la lectura y la escritura va más allá, ¿cierto? O sea, no es un ejercicio que sea solamente en el ámbito educativo. De hecho, hace parte de la vida y tú lo mencionas muy, muy bonito cuando dices que tu mamá te llevaba a la biblioteca y que para ti era un paseo,
¿sí? Entonces miren que, ajá, entonces miren que Angélica María nos hace una invitación grande, ¿sí? Y una de esas invitaciones grandes es a ver la lectura y la escritura más allá de solamente la escuela o la misma academia. Una. Dos, vivir los momentos de la literatura y de los espacios, el encuentro con la lectura y la escritura de manera divertida, que genere disfrute, goce, porque eso es lo que hacen las letras, el mundo de las letras, ¿sí? Y que de una otra manera también genera asombro, porque tú no vas a saber, no sabes qué pasa, y eso es lo que yo también veo en tu libro, ¿qué va a pasar? Quiero saber más, ¿sí? Entonces esa es la invitación también que se genera en este espacio, precisamente porque tenemos en la sala tal vez estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil, también docentes de la licenciatura en pedagogía infantil, pero esto no se reduce a una licenciatura. Esto va mucho más allá, ¿cierto? O sea, yo creo que lo bonito incluso de la literatura infantil, a veces digamos como que pienso que la deja muy por debajo, pero lo bonito de esto es que por lo menos uno ve a muchas personas de diferentes profesiones y creo que eso es lo que termina por nutrir la literatura, o sea, a mí me parece genial esos experimentos en los que se mezcla no solo la literatura sino la música, los libros en los que te ofrecen una especie de cancionero, que viene la música incorporada y uno tiene que cantar, esos que tienen títeres, que mezclan muchas cosas, y creo que eso es lo chévere de esta posibilidad, que está tan abierta a las posibilidades que pues no se encierran en una sola cosa, incluso a veces tan académica, aunque de todas formas he visto esos experimentos en los que intentan explicarle cosas netamente académicas y complicadas de ciencia a los niños a partir de cosas muy sencillas y eso me parece impresionante, o sea, admiro muchísimo eso. sí, así es, y seguramente es desde ese asombro, ¿no? Esa curiosidad y no desde la imposición o desde la obligatoriedad, ¿sí? Porque cambia, ¿sí? De hecho, uno lo piensa y dice, ay, no, ya no, ay, desde ahí no quiero, ¿sí? Y que seguramente es lo que pasa con muchos de nuestros estudiantes, ¿sí? Pero bueno, miren que es un espacio también de reflexión este conversatorio. Entonces, alrededor de lo que venimos hablando, ¿sí? Cuéntanos, y tú ya vienes dándonos pistas frente a la pregunta que te voy a realizar, pero yo sí quisiera que nos compartieras un poquito en ese sentido y desde lo que venimos también conversando. ¿Cuál sería entonces o cuál es el rol del adulto en el encuentro de los niños y las niñas con los libros? Pues visto no solo desde la escritora, sino desde mi interés también por la promoción de lectura, pues yo estuve en un curso buenísimo del Banco de la República de Promoción de Lecturas. Yo creo que la importancia principal del adulto es ser como un medio, no ser la imposición, sino ser el que les muestre lo que hay para ver, pero considero que también hay que dejar un espacio para la elección, ¿sí? Lo que, digamos, nos decía mucho ahí ya en el taller, en el curso, era que lo mejor para la promoción de lectura era dejarle los libros cerca. Y pues uno les decía, pues vamos a leer, escógelo tú. Lo mismo, y con eso pues va uno verificando cuáles son los gustos de la persona, cuáles son sus intereses, cuáles son los gustos de los niños. También el hecho de acercarlos a los espacios culturales, porque pues hay gente que es muy buena leyendo un libro o interpretando un libro, cosas que a veces a uno le costaría más, como el tema de cambiar la voz, digamos como el tema de incluso hacer el oso como adulto, pero, pero que no es tan hacer el oso y que sí requiere o sea, un ensayo y sí requiere una capacitación bastante grande. Digamos que es más bien como ese espacio cultural en el que se encuentran los cuenteros, en el que se encuentran los lectores, en el que se encuentran pues, personas que incluso saben de pedagogía. Sí, hay mucha gente que es pedagoga infantil y es muy buena para leer los libros. O sea, es muy, muy buena. Y creo que todo eso es lo que debería nutrirse, ¿no? Y la promoción lectora está en eso, no solo en presentarles el espacio, como dices, con la alegría de un paseo y como pues a nosotros se nos presentaron,
sino también en hacer que ese espacio sea interactivo, que conozca otras cosas, que sea como un acercamiento cultural, no solo al libro, sino a, pues a varios aspectos que están alrededor, ¿sí? Yo creo que es muy cansón que uno vaya a hacer una promoción cultural, una promoción lectora diciéndole, le hace esto, así tal cual como dicen en el colegio, no les saca el kit, ¿sí? Yo muchas veces no leí nada de lo que decían en el colegio, de hecho no me gustaba, tengo esos libros que no me han gustado y que me dieron en el colegio que los leyera y no. Pero, digamos, sí tuve una profesora de español que una vez llegó y nos dijo, bueno, estos son los 8 libros que van a leer, ¿cuál les gusta? Decían ustedes. Y pues uno decidía, ella decía, bueno, este es tal, tan, 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 la historia es tal. Obviamente había el que se iba por las páginas más corticas eh, y otros por otros pues que de pronto conocían o reseñaban, pero creo que también está la libertad, entonces pienso que el papel pues, del adulto es ese, ser un medio para que ellos lleguen a la lectura, o sea, mostrarles qué hay y ayudarles a mostrarles ese mundo más que exigirles que lo consuman. Sí, y bueno, tú aportas cosas muy interesantes y me permiten también a mí plantear, digamos, mis construcciones también que he venido haciendo alrededor de mi formación profesional, ¿sí? Y tú, por ejemplo, mencionas algo muy interesante y es que dices la libertad, ¿cierto? Entonces, es ese derecho también que uno tiene a decir, no, este libro no me lo quiero leer, ¿sí? O el derecho que tiene uno a decir, mi hija muy pequeña me dijo, mami, ya hojeé el libro, ¿sí? Entonces, hermosa, porque seguramente ella tal vez solo quería hojearlo, ¿cierto? Claro. Y esa es también una forma de encontrarse con el libro, ¿sí? Y es eso, es el derecho, y no solamente los niños y las niñas de primera infancia, seguramente los jóvenes, los adolescentes, nosotros como adultos. Tú dices, yo tengo ahí muchos libros que ni siquiera me leí, ¿sí? No eran de tu interés, ¿sí? Y mira que pues interesante porque tal vez muchos de los que están acá con nosotras en la sala sí han vivido también lo mismo, ¿sí? Uno dice, se lee 3 páginas de un libro y dice, no, esto como que no me atrapó, ahí lo dejo. Pero ese es también el derecho a uno abandonar un libro, a volverlo a retomar cuando quiera, ¿sí? Seguramente te ha pasado, ¿sí es así? Uy, claro, claro, claro. Tengo un libro que lo he empezado 3 veces y no he podido. Y de hecho es bastante conocido. Bueno, Pero no no puedo digamos con ese nombres. libro, sinceramente no me gusta. O sea, no me gusta. Pero en cambio hay otros que me siento y ahí acabé de rapidez. Entonces hay otros que también, digamos, no lo leí como medio como por terminar de leérmelos en un momento y no le encontré como tan el significado, pero después cuando lo retomé y lo volví a leer, le vi algo más valioso. Entonces eso es lo curioso, que tu percepción del libro como objeto cambia dependiendo también del momento en el que te encuentres. Y pues obviamente uno no va a exigirle por lo menos, pues no sé, digo yo, a un niño, un pelado de 16 años que lea, no sé, algo costumbrista con términos rarísimos, porque no lo van a hacer, no lo van a hacer, ¿sí? Es más fácil, no sé, que coja un libro para adolescentes o que, no sé, por lo menos yo empecé a retomar la lectura con Andrés Caicedo. Luego en un momento dije, no, esto ya como que casi no me gusta mucho, aunque todavía hay cosas que me gustan de él, pero es eso, o sea, y de hecho es curioso porque en la medida en que vas leyendo a veces vas perfilando incluso tu forma de ser o tus costumbres o te quedan como costumbres de los libros, entonces es un proceso bastante curioso en el que pues hay un objeto inanimado que cobra vida en la medida en que tú lo lees y lo reflexionas. Perdón, en el chat hay un comentario de Antonio Basura que dice que en las instituciones obligan a leer clásicos de la literatura que se alejan de la realidad de los niños. Sí, así es.
así es. Muchas veces lo que decía Angélica, que precisamente como que ponen a leer un libro que muy seguramente no han preguntado antes si les interesa leerlo, ¿cierto? Y ella tiene una experiencia muy bonita, y mire que ella menciona una maestra que llegaba con 8, les decía, bueno, ¿cuál quieren leer? Que habían unos que escogían el de pocas páginas, habían otros seguramente que escogían el de un libro que tuviera muchas páginas, pero más allá de eso, de mirar cuántas páginas tiene un libro, era el acto de leer, ¿sí? Y del encuentro y del gusto, ¿sí? Que a veces tristemente caemos en el error de reducir el acto de leer para una actividad académica, para sacar una nota y como que sin propósito más allá, ¿sí? Más allá de decir quiénes son los personajes principales, no, o sea, esto va un poco más allá, ¿sí? No, y te iba a comentar, perdón, te interrumpo, te iba a No, comentar dale. que también en los clubes infantiles, por lo menos que hace el Banco de la República, ellos tienen un libro elegido y dejan como una cajonera con otros libros. Entonces, hay un espacio en el que le dicen a los niños, bueno, vayan ustedes y cojan el libro que ustedes quieren leer con sus papás. Entonces, es curiosito porque incluso estos niños que están apenas aprendiendo a caminar, van y se acercan al estante, sacan el libro y listo, se lo entregan al papá en proceso de gateo y todo. O sea, eso es algo como que los acerca más y como que los hace apropiarse más pues de su capacidad para escoger qué es lo que quieren leer, bien sea por lo que sea. Pues igual yo creo que uno se identifica mucho en esa edad y busca algo que le interese bastante. Sí, así es la capacidad también de decidir, sí, de escoger lo que me gusta también a mí, seguramente desde allí voy a encontrarle, como dicen las mamás, el gustico. Entonces, digamos que tú nos vas dando varias invitaciones, ¿sí? Yo lo pongo en términos de invitaciones. Una es, ahorita con lo que acabas de decir, es dejar los libros al alcance de los niños, ¿sí? O sea, a veces tenemos nuestras bibliotecas muy bonitas, muy bien organizadas, ¿sí? Pero, pero pues son ellos los que deben estar al lado pues de los libros, de escoger el que quieren. Seguramente Yolanda Reyes lo dice. Yolanda Reyes dice que los niños y las niñas leen los libros de diversas formas y que ella tiene en Espantapájaros, ella tiene un jardín en Bogotá, y ella dice que tiene como unas categorías de los libros, ¿sí? Entonces, el libro más mordido, el libro más rayado, el libro más destrozado, ¿sí? Pero esa es una forma también de leer, ¿sí? Entonces, mira que tú nos invitas también a eso. Bueno, y ahora cuéntanos un poquito, tú nos comentabas ahorita pues que tenías una niña, ¿sí? Cuéntanos un poquito qué elementos tienes en cuenta para escoger un libro a la hora de leerlo con tu hija, o quién lo escoge, o cómo haces ahí ese proceso. Pues digamos que siempre pues hemos tenido claro en la cabeza el papá de la niña y yo que ella tiene que apropiarse de su proceso de lectura. Entonces, cuando vamos a una librería, ella es la que los escoge y cuando pues, vamos a dormir, yo le digo, vamos a leer 2 libros, 4, bueno, 4, tráigalos. Allá están, ¿cuáles? Y ya, no, yo no le digo como, bueno, vamos a leer esto hoy, no. Simplemente le digo, vamos a leer tantos, tú escoge cuáles son. Sí, bueno, chéverísimo. Y bueno, sí, es la invitación es a eso, a escoger a lo que me gusta, porque seguramente lo que me gusta pues es lo que más voy a disfrutar y lo que voy a mirar con más agrado, ¿sí? Hola Said, Said nos dice buenas tardes, cordial salud. Hola Said, qué bueno que nos acompañes en este espacio. Bueno, ya digamos que ya casi vamos cerrando porque queremos pues que ustedes también tengan la oportunidad de ver el libro, ¿sí? Lo voy a pedir el favor a Ángela que vaya listando por allí el libro para que lo podamos compartir. Tengo otra pregunta. Bueno, hemos hablado mucho de en qué te inspiras para escribir,
cómo trabajas las palabras, ¿cierto? Pero yo quisiera preguntarte, bueno, hablamos también del interés de los otros cuando de la niña, cuando escoge. Entonces cuéntanos un poquito, ¿tú qué disfrutas leer? Tienes el micrófono cerrado. Después, yo que disfruto leer, bueno, yo creo que eso depende, porque a mí me gusta leer por autores. Yo creo que encuentro un autor que me gusta y me lo consumo. Entonces, como te decía, pues bueno, yo empecé, digamos, como a retomar mi proceso lector leyendo a Andrés Caicedo. Luego en un momento conocí a Cortázar por la profesora que te decía. Leí bastante de Cortázar hasta que dije, bueno, ya no más. Luego me puse a leer algo de Kafka. También he leído filosofía, cosas de filosofía, más que todo como Nietzsche. Pero yo lo leí porque, bueno, digamos que no me gustó mucho como el proceso de sociales que me hicieron en el colegio. Entonces agarré a coger los libros, o sea, como los libros que decían que eran sugerencia para leerse. Entonces me leía eso. Y bueno, así. Oscar Wilde también me encanta muchísimo. Entonces son como varias cosas que a veces no tienen mucho que ver, pero pues ahí están, o sea, depende del momento también. Muchas veces he cambiado a un género completamente diferente, pero pues lo que me gusta, ahorita estoy leyendo mucha literatura infantil. Me gusta mucho, me ha parecido muy chévere el tema que hacen como las biografías de las mujeres. Me encantan los dibujos. Y pues no, Celso Román también me gusta muchísimo. Sí, Celso Román escribe mucha también literatura infantil, ¿no? Me encanta, además que yo vi Sí. algo de él que me pareció súper curioso y es, o sea, no lo creía posible dentro de un libro de literatura infantil, que es hablar del contexto social colombiano mediante un libro que es para jóvenes. Y lo Mira hace que de una manera bastante curiosa. sí, mira que tú ahorita tocas a Celso Román y dices cómo retoma las realidades de nuestro país. Hay otro autor que también se lo recomiendo mucho a nuestros compañeros, estudiantes, ¿sí? Que están aquí con nosotras en la sala, es Jairo Buitrago. Tú seguramente también lo conoces y él también en sus libros álbum muestra precisamente eso, la realidad de nuestro país. Pero bueno, no me va a salir, no me va a salir porque acá lo importante es tu construcción, ¿sí? Tenemos varias preguntas en el chat, ¿sí? Sí, señora. ¿Se la Vale, leo? dale, Vale. Sandra. Bien, del CEDAT Bucaramanga dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Cuál es el valor del libro para el público y cómo se calculó el precio? Bueno, ¿Leemos pues el la libro otra? vale 20.000. Se calculó el precio, más que todo como mirando los otros libros que habían como parecidos. O sea, lo hicimos como de esa manera. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Jorge Babativa. ¿Cuál es tu fuente de inspiración para escribir? Y nos agrega Friedrich Nietzsche, excelente filósofo, más allá del bien y el mal, te lo recomiendo. Bueno, pues es igual, Litsi ya me había preguntado al principio que cuál era como mi fuente de inspiración, pero pues en resumidas cuentas depende de lo que necesite. O sea, hay momentos en que es algo como que surge simplemente porque sí, hay momentos en que me conecto emocionalmente con algo y decido escribirlo. Hay momentos en que es pues para algo específico, como para con una convocatoria, y pues escribo directamente para la convocatoria, pero ya eso depende. Bueno, miren, aquí ya está el libro, pero antes de mostrarles el libro, le quiero preguntar una cosa más a Angélica. Angélica, ¿cuáles son los retos que tú enfrentas o que te enfrentaste en el momento de escribir e ilustrar tu propia obra? Yo creo que perder el miedo por mostrar algo que uno tiene.
a veces es complicado, digamos, como que uno piensa que no le va a gustar a nadie, pero pues solo falta como atreverse a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues también, digamos, el tiempo siempre requiere bastante tiempo el hecho de uno sentarse a escribirlo y luego a dibujarlo. Y digamos esto, pues es un proceso como que requiere sentarse y concentrarse en eso hasta finalizarlo. La procrastinación, a veces uno procrastina mucho, sobre todo cuando no hay un límite de entrega. Entonces creo que eso serían como las cosas, ¿no? Uno procrastina, digamos, como esos gustos. También a veces es el miedo como que no funcione la cosa. Y nada, pues atreverse siempre es complicado. Así es. Bueno, entonces, si quieres, te planteo la última pregunta. Creo que tenemos como 10 minuticos nomás. Bueno, pero no, hay otra pregunta. Pienso, en el chat hay otra pregunta que pienso que es vital que la escuches. Sí, señora. Pues si Había quieres ve una, pasando el libro mientras hacen la pregunta, ¿no? Pero es que quisiera proponerte, como tú nos has contado mucho desde tu experiencia, que has trabajado mucho con la promoción de la lectura. Y bueno, yo soy pedagoga, pero me encanta escuchar a un promotor de lectura leer un libro. Y pues vamos a quiero proponerte, esto no lo habíamos planeado tras bambalinas, les queremos contar, pero quiero proponerte pues que tú leas tu libro, ¿sí? Porque digamos que también es algo muy bello. Pues Eh, sí, yo realmente no soy promotora de lectura, o sea, hice el taller porque me interesa el tema, más que todo como mamá, pero pues sé que me perdonarán los promotores, no, no porque apenas importa. estoy iniciando en el proceso, pero sí, o sea, sí, no hay problema. Vale, pero entonces respondamos las dos preguntas de Marta Liliana Durán y sí, ya te lanzas a leer. listo. Perdón. Antonio Basura nos dice que ha caído del cielo en la vida de Angélica y entre paréntesis coloca, se vale no tener respuesta. Genial. Mira, yo no había pensado en esa pregunta. Genial. Está buena. No sé, ¿qué ha caído del cielo? La cometa. La cometa que me hizo escribir el libro. No sé, yo creo que la vena artística, porque curiosamente mi familia es muy ingeniera, ¿sí? Todos son muy de carreras, son o ingenieros o abogados o, sí, o cosas muy del común. Yo como que les volteé. Entonces, eso, no sé, esa predisposición artística o esa vena artística como que cayó del cielo, porque aún no sé exactamente dónde, aunque pues mi abuelo era carpintero, pero creo que eso sí pudo haber caído del cielo. Bueno, qué buena pregunta, qué chévere. Y hay dos más de Claudia, perdón, de Marta Liliana Durán, pero pues si quieres respondámoslas rápido. No sé, creo que se cierra la sala a las 5. Sí, Ángela, podemos extendernos un momentico más. Bien, A las 5, sí, señora. Uy, no. Bueno, entonces las dos preguntas y hacemos el libro. Bueno, bueno, sí, señora. Del CEAD Bucaramanga dice, ¿cuáles son las etapas tuviste en la creación de tu libro y cuánto tiempo invertiste en cada una? Y agrega, ¿en algún momento sentiste un estancamiento o dificultad y cómo sorteaste ese y otros momentos? Bueno, digamos, voy a contestarte la primera. En el proceso artístico uno siempre siente estancamientos y creo que es más común que lo sienta cuando es un proceso creativo, porque se lo he escuchado a mucha gente que trabaja en esto. De hecho, tiene que ver con el hecho de que, digamos, tú estás hablando de algo que no es tan teórico ni tan metódico, entonces es más normal que uno quizás se estanque porque no sabe qué hacer, o no sabe a dónde quiere llegar, o no tiene como las ganas de sentarse a hacerlo, a dibujar o pues a tomarse el tiempo. Y pues creo que eso es un poco del estancamiento.
Lo mismo, lo que les decía, pues también enfrentarse a hacer un libro y a que el resto de gente lo vea, porque ya es algo factible y hecho, es algo que causa bastante temor, o sea, como meterse en la palestra pública, sí, causa bastante temor saber si va a funcionar o si no va a funcionar. Sobre el tema del proceso, bueno, digamos que yo empecé, como les había dicho al principio, haciendo los dibujos y pues poniendo como partes del texto, o a veces al revés. Pero pues en o sea, una parte a eso, me duré mucho tiempo pensando qué hacía con esa idea, muchísimo, no sabía exactamente qué quería hacer con eso. Fue como un atacazo artístico que me dio pues al final lo pude solventar más o menos como en un mes y medio, haciendo los dibujos y llevándolos a la corrección. También estuvo un proceso de corrección de estilo. Yo quería hacerlo interactivo y iba a manejar 2 tiempos, pero luego nos dimos cuenta que no era funcional. Te Entonces quedan 4 minutos. Entonces, si quieres, no sé, va a tocar invitarte a otra sesión, además que es muy divertida. Entonces, si quieres, dale. Sí, pues sí, yo creo que ya pues mostrémoslo y termino aquí. Y bueno, lo último fue enfrentarnos pues hacer el libro, diagramarlo. Ese sí no lo diagramé yo, lo diagramó mi equipo, hacerle las correcciones. Y en el proceso de venderlo nos dimos cuenta que en una primera etapa era complicado leerla, nos faltó el apoyo pedagógico. Entonces, ¿por qué los niños hacen de una manera diferente a la tipografía que escogimos en una primera edición? Entonces, digamos, cuando las mamás lo vieron o las profesoras lo vieron, nos hicieron caer en cuenta de eso, que nadie se dio cuenta porque pues uno no es pedagogo y hasta ahora está como en el proceso de ser mamá. Pero entonces sí, lo demás fue pues imprimirlo, sacar el costo del libro y ya, y ponerlo a la venta, que también el proceso de difusión es un proceso que lleva bastante tiempo. La difusión más o menos se ha dado desde el momento en que salió el libro, desde agosto del año pasado, y lo hemos movido más que todo virtual o en pues algunos que otros eventos culturales. Vale, listos, mil gracias. Y te dejamos para que leas en estos 3 minuticos, 2 minuticos que te quedan, que leas tu libro. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, a ti gracias. Y dale, adelante para tener la posibilidad de escucharte. ¿Será que lo puedes poner así doble? Gracias. Y es que como que se corta la imagen. No, si quieres léelo así y yo voy pasándote. Ah, bueno, listo. No, pues es para que se vean como las 2 páginas mejor, porque hay una parte en la que la página continúa a la otra. No, pero como que nos toca así. Sí, dale, yo te Vale, paso. dale. Bueno, esta mañana al abrir la ventana de mi cuarto vi un objeto atravesar el cielo y dirigirse hacia el bosque. ¿Quieres verlo tú también? Vamos juntos. Ya casi llegamos. Su halo de luz dibujó el camino para hallarlo entre los árboles. Mientras nos acercamos, una especie de gruñido se hace más y más fuerte. ¿Puedes ver dónde se esconde? ¿Deberíamos quedarnos o huir? ¿Y si está lastimado? Ah. Bueno, aquí la idea es que busquen una maleta con los objetos que están acá para poder hacer la actividad siguiente. Vamos corriendo a casa. Tengo un maletín de médico con el que podemos curar a la criatura. ¿Quieres ayudarme? Busca los siguientes materiales: tijeras, colbón, lana y papeles de colores. Coloca los papeles de colores sobre los espacios punteados de la criatura. ¿Cómo te gustaría llamarla? En ese momento pues yo quería como que ellos le pusieran el nombre ahí al personaje. Mi hija le dio por ponerle Jesús, entonces llamémoslo Jesús. Ahí está nuestro personaje. A Jesús le gusta salir a la azotea y mirar al cielo en busca de cometas conocidos.
Su comida favorita son las nubes, le encantan. ¿Me ayudas a tapar algunas para darle de comer?